Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy y que vamos a poner en discusión es el aborto, pero visto desde la iglesia adventista, y intentar cómo construir la línea que ha tenido la iglesia adventista frente al aborto. No sé si abro mi cámara, Jess, Sí, Sería chévere, este, Jessicita, sería mejor. pero yo estoy como, ahí, no sé, ¿me veo? Estoy con frío, estoy con chaqueta. Listo. Está bien. Entonces, momento. Mm, Bueno, entonces el tema que vamos a abordar el día de hoy es el aborto en la iglesia adventista. Lo que intenté hacer es construir la línea, como construir la historia, o la línea que nos va a mostrar la historia del aborto en la iglesia adventista, pero a través de tres posturas. Eh, Cogí la información del 2019 de la conferencia general, también cogí el estudio, un documento con estadísticas, también con entrevistas que se realizaron y que realizó un profesor de una universidad de Estados Unidos, y también una página web que se llama Ministry, que es una página especialmente para pastores. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar desde 1960, bueno, 1894 hasta 1992, que es lo que rige actualmente, por lo que se rige la Iglesia Adventista en la actualidad. Entonces, yo quise empezar esta primera parte porque es importante para nosotros, y bueno, lo hice también pensando de que nosotros tenemos que saber responder por qué es importante los temas que estamos revisando acerca del aborto, acerca de la homofobia, bueno, de los temas que estamos trabajando en este momento, por qué son importantes. Y me daba cuenta en lo que estaba estudiando que es importante hasta en la medida de cómo elige la persona para votar en las elecciones. Entonces quisiera empezar con esa reflexión y en el sentido de, por ejemplo, este ABC que yo encontré de las elecciones. Esta noticia que les muestro acá es de Biden y Trump en la pasada campaña electoral, y uno de los puntos importantes en los debates que se veían era el aborto y cómo el programa de Obamacare en su tiempo que Obama lo puso, uno de los temas más controvertidos y más discutidos para poner Obamacare, que era para unificar toda la salud en Estados Unidos, fue el asunto del aborto. Entonces, hasta cómo los perfiles de las personas que van tomando la elección de qué asunto va a tomar, si va a ser pro vida, si va a apoyar el aborto, tener claro iglesia y Estado se toma sumamente importante. Y creo que esto nos va a servir para cuando tengamos eh, debates, o no sé si decir debates o discusión con hermanos de la iglesia o los levitas, porque muchos nos van a preguntar, pero bueno, pero es que moralmente está mal. Pero entonces el hecho de que nosotros aprendamos a dividir iglesia y Estado nos va a ayudar a mostrarle que es importante entenderlo, porque si no lo entiende puede estar votando por una persona que no es correcta. Y era un fenómeno que se estaba viendo en las noticias con Trump. Muchos cristianos decidían votar por Trump, y así no estuvieran de acuerdo con otras cosas que hacía Trump, decidieron votar por Trump porque defendía era pro vida o era en contra del aborto. Y bueno, ya
quería empezar con esa reflexión, pero entonces vamos a iniciar. Entonces, los tópicos que vamos a revisar el día de hoy son la línea de la Iglesia Adventista para conocer un poco la perspectiva y cómo fue el aborto pues, en la Iglesia Adventista, pero también vamos a intentar pensar que la Iglesia Adventista no solamente vamos a hablar de las iglesias, sino también que nosotros conocemos que la Iglesia Adventista tiene en su administración gran parte del sistema de salud de los Estados Unidos. Tiene varias clínicas en Estados Unidos. Y pensar también y hacernos preguntas, por ejemplo, cómo incide la decisión de ellos en las clínicas que están en Estados Unidos. Y también pensemos, bueno, les propongo también otro tópico que sería el segundo, que es el sistema de salud en Estados Unidos, hospitales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, implicaciones que encontré, que creo que podemos alimentar con más casos y de pronto con más información que vaya saliendo. Y el tercero que propongo son las leyes por estados. Encontré un documento que quizás nos puede ayudar a ver cómo es el panorama. ¿Será que se cumple el caso Roe versus Wade en todos los estados? ¿Cómo se cumple? ¿Qué entra? ¿Qué no entra? Entonces, les propongo que veamos esto. Como les digo, vamos a ver desde 1960 hasta 1992 y en la segunda parte, pues propongo que veamos hasta la actualidad. Sin embargo, vamos a trabajar algunos aspectos de 2013 y también 2019. Bueno, entonces quisiera empezar eh, pensando también y reflexionando frente a si nosotros podemos encontrar citas y si nosotros hacemos esa lectura dispensacional o si nosotros leemos en la Biblia, o más bien en el espíritu de profecía, no encontramos una cita que diga puntualmente que está en contra del aborto. Es decir, la hermana White sí habla acerca de defender los derechos de los niños, sí habla de que Dios, o sea, nos crea o sea, habla de la importancia desde el vientre, pero en sí no tiene una postura definida frente al aborto. Y esto sí toma relevancia porque cuando yo encontré el material de la iglesia adventista y las personas que lo construían, para la presentación que tuvieron en la conferencia general de 2019 y otros documentos que encontré, ellos utilizan algunas citas de la hermana White, que no las tengo acá, bueno, las tengo en los documentos, pero no las tengo aquí en este momento, donde ella no especifica, pero ellos lo aplican para decir que ella está en contra del aborto. Pero hay algo sí muy puntual que los adventistas utilizan y que se podría ver como una postura frente al aborto y es frente al doctor Kello. Y me gustaría que lo analicemos porque rastreando las citas que la hermana White cita de Kello, ella no está muy de acuerdo con muchas posturas que Kello tiene. Entonces me gustaría que lo leyéramos. Esta es una cita de un libro que se llama Men de Matristed, se llama así. Ahorita les pongo la cita de este libro, donde es un libro independiente. Ah, miren, este es el nombre de este libro, Man de Matters Price. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero hay una cita en donde él especifica y castiga directamente el aborto. Entonces, si quiere, alguien me ayuda a leerlo. Yo lo leo, dice la postura antiabortista del Dr. Kelly. Desde el mismo momento de la concepción se han puesto en marcha los procesos que dan lugar a la producción de un ser humano plenamente desarrollado a partir de una mera gota de gelatina.
una célula diminuta. Tan pronto como se inicia este desarrollo, un nuevo ser humano ha llegado a existir, en embrión, es cierto, pero con su propia individualidad con su Está mal propio, traducido. con su propio futuro. Desde, desde ese momento adquiere el derecho a la vida, un derecho tan sagrado que en todos los países violarlo es castigado con la pena de muerte. Nadie más que Dios conoce el alcance de este crimen tan atroz. Perdón. Listo. Entonces, esta es una cita que utilizan mucho los adventistas. Sin embargo, no recuerdan que la hermana White no está de acuerdo en muchas posturas. De hecho, al lado puse una cita donde la hermana White especifica y le dice muy directamente a él que no está de acuerdo. Pero los adventistas, sí, la iglesia adventista lo utiliza como algo predominante en este tema. Entonces, ¿quién me ayuda con esta cita que está acá? Hermana Marta, Yo la leo. bueno, hermana Lili. No es seguro confiar en el doctor Kellogg. No me atrevo a hacerlo. No le he escrito mucho últimamente, pero puede que tenga que enviarle algo pronto. No tengo la menor confianza en su actitud actual hacia muchas cosas. Me he enterado de que a pesar de todo lo que he escrito con respecto a El Templo Viviente, un libro que fue escrito bajo la inspiración del archientenedor, a pesar de los muchos mensajes claros que he pronunciado en la Revision Herald y en carta a nuestros hermanos en responsabilidad, el doctor Cielo ahora solo admite algunos de los errores que ha cometido y todavía supone que en años anteriores yo enseñé los mismos errores. Esto revela una ceguera inconcebible. Todo lo que puedo hacer ahora es observar de cerca la evolución de los acontecimientos. No veo que sirva de nada decir más de lo que he dicho. Bueno, estas citas son citas aisladas. Esta cita la escribió Kellogg en 1894. Sin embargo, hay citas anteriores donde ella le escribe continuamente de que no está de acuerdo. Sin embargo, esta cita no hace referencia a este libro que él cita específicamente frente al aborto. Sin embargo, esta cita nos muestra que la hermana White no concordaba en muchas cosas de lo que él pensaba y creía y escribía. De hecho, este libro, junto a dos más, en una conferencia se trató especialmente si los libros de él iban a estar puestos en la biblioteca, o sea, en donde se venden los libros, es decir, en la colección de la iglesia. Pero él especificó que no se podía, que él no quería, de hecho está en inglés, no la traduje, pero lo que dice básicamente es que él decide que estos tres libros no estén dentro del dominio de la iglesia, sino que son de autoría personal. Entonces, quiero mostrarles este contexto porque es una de las citas que más se utilizan. Entonces aquí se castiga, o sea, se dice, se pone como un crimen atroz que no se debería hacer. ¿Y por qué se los muestro? Porque resulta que viendo como la información de la línea de la iglesia adventista, eh, hay dos polos. Sin embargo, en 1992 como que llegan a un acuerdo, pero desde ese entonces hay dos perspectivas muy diferentes en la misma iglesia. Bueno, entonces vamos a empezar dando un panorama más o menos de cómo empezó en los temas de debate dentro de la iglesia adventista. Y bueno, empieza más o menos en 1960. En el 1960 hay varias cosas. Está la deformación que está pasando en Europa con talidomida, que es un medicamento para reducir el dolor del embarazo, creado por Pfizer
no, perdón, no por Pfizer, lo siento, por una empresa alemana, que no me acuerdo en este momento el nombre, y la cuestión es que, bueno, la molécula la hicieron, o sea, el medicamento salió con la molécula al revés y lo que hacía es que los niños salieran con brazos de forma de foca, piernas corticas y solamente lo que llegué a ver es que en Estados Unidos se reportó como más de una docena de niños que alcanzaron a nacer en esta misma condición. Había también, tenían un problema de rubiola, habían varias cosas y estaba empezando en todo el mundo como a regular y estaban empezando a hablar el asunto del aborto en 1960, dado a estas circunstancias. Pero en especial en Estados Unidos en 1970 y en la iglesia adventista les tocó empezar a abrir el debate, dado que en esta clínica que se llamaba Castle Memorial Hospital, ellos tuvieron un caso especial en las islas de Hawái. Ellos tuvieron un caso especial porque resulta que una de las personas que financiaba la clínica, en los inicios de la clínica, su hija queda embarazada, tiene 16 años. Y él pide que por favor se haga el procedimiento y habían dos procedimientos que se podrían llamar, uno que es el terapéutico y el otro que son embarazos que no son terapéuticos, es decir, que no tienen, que son selectivos. Entonces, él pide que por favor a su hija se le intervenga, pero entonces empiezan las personas, como no les había llegado ningún caso que no fuera terapéutico, es decir, que la mamá corriera riesgo, que tuviera, pues, que sea por violación, como los casos primarios. Entonces no saben cómo tratarlo y mandan como preguntando a la iglesia y a los dirigentes que cómo hacían en ese caso. Entonces en 1970 se despliega varias cosas dado a ese caso y tienen que tomar una decisión, porque él es un inversionista y está pidiendo que se intervenga a su hija, que se pare el embarazo. Entonces resulta que en 1970 también pasaron varias cosas que se tenían que hablar. Igualmente el tema del aborto estaba como en auge en ese momento y eso lo tenían programado para ese año hablarlo en la conferencia general de junio. Pero les toca adelantar un poco y les toca tomar una posición porque ellos no habían tenido ninguna posición oficial pública de qué ellos pensaban como organización, como también las clínicas que tenían no tenían una posición específica. Entonces, lo que pasa en 17 de marzo es que ellos hacen una política temporal donde en ese tiempo, en esos meses, pueden hacer abortos no solamente terapéuticos, sino también de otra especie que serían selectivos. Y mientras que ellos toman la decisión, igualmente lo hacen público el 13 de mayo de 1970, con los directivos de la Conferencia General, votan a favor de aceptar directrices sugestivas para abortos terapéuticos. Pero ese fue el primer pronunciamiento formal de la Iglesia Adventista. Entonces, eso es un poco como el panorama en 1970. Pero resulta que, bueno, en ese tiempo no hay tanto problema, pero se socializa, se manda como personas especializadas para que indaguen, van hasta Hawái, van hasta la clínica, miran lo que está pasando y toman esa decisión de hacerlo temporal. Y en 1971 hacen un pronunciamiento pues ya más oficial y ahí es donde hacen la declaración de principios sobre la interrupción del embarazo. Entonces ahí es donde ellos hablan de los embarazos que pueden tener en cuenta. Aquí les quiero compartir algo que encontré, que es este documento que fue compartido en el 2019 por una de las personas encargadas de la conferencia general, pero quiero compartirles algo en específico.
Permítame un momentico. Bueno, había una serie de condiciones que el feto fuera potencial. Bueno, aquí había algo importante y es que ellos estaban yéndose más a apoyar el aborto, a inscribirse en la industria del aborto, porque sus clínicas eh, tenían que cumplir como las necesidades de salud pública de los estadounidenses y en muchos estados eh, estaban empezando a mirar cómo legalizar y también ya se venía la fecha del caso de 1973 de Roe versus Wade y ya se estaba todo como generando y él, que fue un médico adventista, él pues defendía pues el aborto, o sea, que se inscribiera el aborto en las clínicas, pero teniendo en cuenta una serie de aspectos. Él, por ejemplo, creía que el feto es como un proceso que iba como desde el feto y en posible proyecto hasta ya después una potencial persona. Y eso era lo que él, con base a lo que dos médicos, y de entre esos dos médicos que se llama el más, como más importante en este caso, Probonsha, él dice que sería un potencial y con una ayuda de él, pues hacen esa declaración pública. Bueno, volvamos acá en nuestra presentación. Bueno, más adelante nosotros tenemos el caso, como vimos con la hermana Jess, el caso Roe versus Wade. Y esto abre un panorama bastante grande porque empieza no solamente en Texas, donde inicia este caso, tiene relevancia, sino empiezan en varios estados a generarse las políticas frente al aborto. Y una de las primeras en generar abortos, no solamente terapéuticos, es Hawái. De hecho, ahorita que vamos a ver unos datos, vamos a ver que es el único que puede garantizar casi 100% las garantías de los abortos en temporales y no terapéuticos y no terapéuticos. Bueno, más adelante lo que pasa es que empiezan a surgir fuertemente movimientos pro vida en la misma iglesia adventista. Y tenemos entonces, aquí vamos a ver dos panoramas, y es que la iglesia se divide en dos. Por un lado, hay médicos que apoyan el aborto, que se haga en buenas condiciones, pero por otro lado, nosotros vamos a ver en esta fecha que hay movimientos levantándose dentro de la misma iglesia. Hay personas que también se salen de la iglesia en ese tiempo porque la iglesia estaba defendiendo el aborto en las clínicas, pues que son de la iglesia adventista. Después, en 1991, vamos a ver que empieza un ministerio de embarazadas en crisis y cada vez va aumentando hasta que llega a 1992. Pero antes de llegar a 1992, quiero que revisemos unos aspectos. Dentro de las regulaciones en los hospitales, que ya se hace público en 1971, hay tres cosas que ellos tienen en cuenta. Permitir los abortos, entonces están estos tres aspectos. Permitía los abortos con previa consulta con dos colegas, es decir, tenía que haber dos médicos durante el primer trimestre bajo las siguientes condiciones. Primero, cuando la continuación del embarazo puede poner en peligro la vida de la mujer o perjudicar gravemente su salud. Segundo, cuando la continuación del embarazo pueda dar lugar al nacimiento de un niño con graves deformidades físicas o retraso mental. Tercero, cuando la concepción se haya producido con resultado de una violación o incesto. Y esas eran las tres, o sea, primero fue la medida temporal en 1970 y después ya esta regulación oficial para todas las clínicas que ellos tenían bajo su cargo.
Bueno, en 1992 ya se hace una conferencia y es por la misma regulación que hoy en día las clínicas adventistas se regulan y es la de 1992. Entonces, aquí vamos a ver unas regulaciones que se dividen en 7, donde en la primera nosotros no veíamos citas bíblicas o la moral incluida, pero en este caso, en 1992, ya vamos a ver que sí, la Iglesia Adventista dentro de sus regulaciones pone pues ya un poco más de la moral. Aquí están simplificados, pero ya lo vamos a ver en grande. Entonces, las directrices adventistas sobre el aborto en 1992, primero, protege la vida prenatal, ser amable en lugar de juzgar. Tercero, ofrecer ayuda práctica. Cuarto, limitar el aborto a los motivos más graves. Quinto, potenciar la decisión de las personas en persona embarazada. Sexto, dejar que la iglesia ofrezca orientación y también al gobierno. Ahí decía, o sea, que la iglesia ofrezca orientación, no el gobierno. Séptimo, animar a todos los miembros a estudiar a la luz de las escrituras. Entonces ahí vemos que ya la regulación de los hospitales ya se cruza con lo moral. Quiero que ampliemos un poquito esto, que aquí lo tengo. Listo, aquí está. La declaración tal como fue aprobada comienza afirmando la santidad de la vida. La vida humana prenatal es un magnífico regalo de Dios. El ideal de Dios para los seres humanos afirma la santidad de la vida humana y a imagen de Dios y exige el respeto a la vida prenatal. Esto es para la regulación de hospitales. Aunque esto incluye necesariamente el aborto y significa que el aborto no es nunca una acción de escasez, consecuencias morales, por lo tanto la vida prenatal no debe ser destruida inflexiblemente. El aborto debe realizarse solo por las razones más graves. El punto cuarto, considera el aborto con mayor detalle. Los abortos por razones de control de natalidad, selección y de género o conveniencia no son condonados por la Iglesia. Sin embargo, las mujeres pueden enfrentarse, permítame un momento, a circunstancias excepcionales como amenazas serias a la vida de la mujer embarazada, peligro grave para su salud, defectos congénitos graves, cuidadosamente diagnosticados en el feto, y embarazo resultante de violación o incesto. La decisión final de interrumpir o no el embarazo debe ser tomada por una mujer embarazada después de una consulta adecuada. Y aquí hay varios temas que me gustaría que tratemos en la segunda parte, y es que encontré que lo que hacían, lo que hicieron los movimientos, es que si la mujer sabía que, qué género era, o sea, qué sexo tenía su bebé, y si ella decía, o sea, tenía como una entrevista con el médico, y si ella decía que era niño o niño, el médico tenía que decirle que era ilegal y que por ende no se podía. Si ella sabía el sexo del bebé que estaba esperando, no podía abortar porque era un delito, porque entonces estaba hablando eso entra dentro de la regulación, que es ese punto 4 de sexo, de sexo del niño o niña. Entonces, ahí había una prohibición, porque había, bueno, después lo vamos a hablar, lo voy a ampliar un poco más. Bueno, el quinto, debido a que los cristianos son responsables ante Dios, cualquier intento de coaccionar a las mujeres, ya sea para que sigan embarazadas o para que interrumpan el embarazo, debe ser rechazado con una violación de la libertad, como una violación de la libertad personal. La Iglesia debe ofrecer un apoyo amable a quienes se enfrentan personalmente a la decisión de abortar. Las actitudes de condena son inapropiadas. El punto 3 que leímos ahorita
intenta unir la vida y la elección en formas prácticas y tangibles. La Iglesia como comunidad de apoyo debe expresar su compromiso en el valor de la vida humana, incluyendo, educando a ambos géneros en relación con los principios cristianos de la sexualidad humana, enfatizando la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer en cuanto a la planificación familiar, ofreciendo apoyo y asistencia a las mujeres que deciden completar los embarazos en crisis. La Iglesia también deberá comprometerse a ayudar a aliviar los desafortunados factores sociales y económicos psicológicos que pueden llevar el aborto, ya que estos principios son relevantes para los hospitales adventistas. Las instituciones de la Iglesia deben recibir directrices para desarrollar sus propias políticas institucionales en armonía con esta declaración. A las personas que tengan objeción religiosa o ética del aborto no se les debe exigir que participen en la realización de los abortos. Este punto que les estoy mostrando habla de si un médico es adventista y dice, no, yo según mis creencias, yo no voy a ser partícipe de un aborto. Entonces, esta regulación hace que el médico pueda acogerse y en la clínica él no practique el aborto o no se le haga hacer un aborto. Al tratar de estar entre la importancia del feto y el derecho de la mujer elegir para mantener a los adventistas unidos, el comité creó cierta ambigüedad. Bueno, esto ya es un poco lo que él dice. Este documento del 1992 lo podemos encontrar en la página adventista. Yo lo saqué primariamente de acá, pero después es el estudio que les estaba comentando del profesor que hizo como un estudio y las estadísticas y la polarización que él encontró en las estadísticas de gente que está en contra y a favor del aborto. Bueno, volvamos a la presentación. Hay unas cosas que les quiero compartir de lo que he encontrado y es que se toma importante y es que resulta que esa polarización no solamente se dio en esos años, 2019, 2020, 2021 son temas muy actuales y por ejemplo hay un médico que se llama Edward y él es director de la Universidad de la Sierra. Esta universidad es de la Iglesia Adventista y este hombre, este médico, este obstetra es adventista, pero resulta que él creó una fundación de planificación familiar. Y encontré muchas cosas de material en Facebook también, donde la misma iglesia adventista, los que están a favor los que están en contra del aborto y a favor son pro vida, hacen bastante propaganda en contra de este profesor y médico, porque ellos dicen que en su vida ha realizado más de 250,000 abortos. Entonces vemos como entre la misma iglesia hay polarización y es un tema álgido hoy en día. Pero bueno, esto es como un abrebocas de lo que me gustaría tratar en la segunda parte. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos todas las regulaciones? Resulta que me encontré con otros artículos. En el caso de encontré un caso específico donde habla del grupo de clínicas, hospitales de la Iglesia Adventista y hablaba en especial de unos estados donde no se estaba cumpliendo el derecho al aborto. Pero resulta que hay un problema muy grave porque el sistema de salud en los Estados Unidos no es público. En su mayoría es privado, tienen Medicare, tienen programas de Estado, sin embargo las prestadoras de salud en su gran mayoría son privadas. Y dentro de ese gran porcentaje son dos proveedores, la Iglesia Adventista y las clínicas católicas.
Cuando una persona está en un estado donde el aborto es legal, pero el sistema de salud tiene las dos entidades prestadoras de salud, que son la católica y la adventista, y quieren ejercer su derecho al abortar y deciden ejercer su derecho, este artículo vi y de hecho les escribí porque ellos recopilan casos donde no han podido abortar porque hay mucha dilación y especialmente en las clínicas adventistas y en las clínicas católicas. De hecho, la clínica católica no permite el aborto, pero la iglesia adventista pues tiene sus regulaciones desde 1992. Sin embargo, para que un médico acceda a hacer un aborto, se torna complicado y finalmente la persona no puede ejercer su derecho al aborto. Pero también encontré algo importante y es que encontré un documento que les quiero compartir pues, después en la siguiente presentación, y es que hablaba de no solamente la ley del aborto, sino todo lo que conlleva la ley del aborto, que es también el problema de los anticonceptivos, que muchas poblaciones, la mayoría de las poblaciones, y este artículo también habla de eso, que son las mujeres afroamericanas, que son las que más sufren, no tienen, o sea, pueden inscribirse al programa Medicare, pero hay unas que no las cubren, no tienen cobertura y no pueden acceder a un plan de planificación, no pueden acceder a un plan de planificación familiar, también de cuando tengan el niño, qué pueden hacer posteriormente. Y este documento hablaba que la mayoría de las mujeres que sufren son las mujeres afroamericanas y que también no solamente sufren de no acceder a sus derechos, sino que después sufren por maltratos, porque no pueden acceder a su derecho al aborto. Bueno, pero eso se los compartiré después. Y es por eso que me pareció importante que entendamos un poco de cómo es el sistema de salud en Estados Unidos. Quiero mostrarles algo que encontré, y estos son los hospitales adventistas en el mundo. Pero en los Estados Unidos representa más del 42% de los hospitales. Entonces, por ejemplo, aquí los tenemos por estados, perdón, por ubicación, y vemos en su mayoría, bueno, aquí es la ocupación de cuántas personas puede asistir, y tenemos esta cantidad de hospitales adventistas que prestan el sistema, bueno, que son prestadores del servicio de clínicas. Estos son los que prestan en su mayoría en Estados Unidos. Aquí tenemos la ocupación, las hospitalizaciones, atención ambulatorias, funcionarios. Y me parece importante, yo les voy a dejar este documento para que lo puedan revisar, porque aquí me está hablando de un caso específico de un estado. Y me parece que es importante que lo podamos analizar entre todos y revisar. Bueno. El otro punto que quería que tratáramos el día de hoy, a manera como pues de introducción de la siguiente parte, es las leyes por estados. Las leyes por estados son muy cambiantes. Hay unas que no se rigen bajo el caso Roe versus Wade. El 17 de mayo de este año, le comentaba a Jess ayer que empezaron a revisar nuevamente el caso Roe versus Wade en Mississippi. Mississippi es uno de los estados más afectados en este caso de las leyes de aborto. Es un estado donde efectivamente no se protege, es muy hostil las leyes del aborto.
Y quiero mostrarles algo como un mapa interactivo que puede uno ver en Estados Unidos cómo funciona. Y se divide en 4 formas. Entonces está el acceso ampliado, el acceso protegido, el acceso que no están protegidos y el acceso hostil. En el acceso ampliado, pues tenemos Hawái, que es uno de los estados donde efectivamente es el primero en empezar y da el acceso ampliado a este derecho. Hay 7 estados en la categoría de acceso ampliado. En esos estados, derecho al aborto está protegido por leyes constitucionales estatales. Pues ahí también podemos ver que es con Roe versus Wade. Y dentro de ellos está California, Connecticut, Hawái, Nueva York, Oregon, Washington y Vermont. En el protegido, en la categoría de protegido se encuentran 14 estados y el Distrito de Columbia, lo que significa que es el derecho al aborto está protegido por la ley estatal, que es Roe versus Wade, pero existen limitaciones en el acceso a la atención. Entonces, les voy a compartir un documento que encontré que habla de los estados paso por paso en Alaska, en Alabama. Entonces, cómo están categorizados y bajo qué políticas, o no políticas, sino bajo qué circunstancias aplican la ley en cada estado. Entonces, hostil es que no tiene 100% restricción. Permítanme, les muestro algo. Uy, perdóname un momento. Entonces, por ejemplo, en el hostil, en la categoría de hostil, ¿alguien me escribió? No sé. Cindy dice que por favor le envíes todos los documentos, que compartas con nosotros los Sí. documentos. En este documento, por ejemplo, y es un mapa interactivo y es un documento muy serio, es del Centro de Reproducción a nivel mundial. Este centro lo que hace es proteger los derechos de la mujer en diferentes países y ellos han ido a la corte y son uno de los entes que ayudan a defender donde uno puede ver cada uno por qué mecanismo se rige, en qué tiempo cambió, por ejemplo aquí Arkansas, prohibido en 2019 y muestra en cada estado cómo corrige. Yo antes de ver esta información, yo creía que Estados Unidos apoyaba esta ley, pero me doy cuenta que no, que es también como en muchos países latinoamericanos que es hostil y son precarias. Y Jess nos comentaba de una ley que se puso, permítame un momento que yo la tengo aquí anotada. Bueno, no la tengo, pero sí sé el nombre, que se llama la ley Hyde, que fue de una persona que dijo que no se dieran recursos federales, que no se dieran recursos, perdón, estatales para el aborto, es decir, que no salieran recursos para garantizar este derecho de la mujer. Y estudiando el programa de Obamacare, él lo que sí quería era que principalmente se asistiera con recursos estatales. Y estaba también viendo que van a volver a implementar Obamacare en el programa de Biden. Entonces es algo que nos ayuda pues a entender lo que se viene de aquí en adelante, porque son temas que están actuales y están visibles en este momento. Por ejemplo, aquí está esto que es de este año y habla un poco de la regulación también del aborto que va a tener y cómo va a ser cambiable. Y creo que es importante y son herramientas que nos van a ayudar a entender lo que va a pasar, lo que está pasando desde el 17 de mayo con
con la revisión nuevamente de Roe versus Wade. Bueno. Permítanme en un momento y quiero concluir con eso. Hay 3 documentos que quiero compartirles. Uno es este, que es de Religious Liberty. Este documento da un poco lo que está desde 2019 hasta ahorita y las dos vistas que les digo, porque a pesar de que en 1992, como vimos, se hace algo público, siguen las dos corrientes en la iglesia adventista, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y es algo que ha continuado y que en la próxima conferencia general se va a tratar. Entonces quiero darles estos herramientas de artículos que encontré para que lo puedan revisar. Este es el que les estoy comentando de que no pueden practicar el derecho al aborto. De hecho, este documento les va a hablar un poco también de personas transgénero que a veces no son atendidas en las clínicas adventistas, no en todos los casos, pero en este caso ellos no ofrecen cambio, no sé si Cindy me ayuda, cambio de sexo con la palabra. Y bueno, eso es lo que quería como abrebocas comentarles como manera de introducción para la segunda parte que quiero compartirles en la siguiente presentación. Me sentí sola. Esta vez no lo hice tanto de preguntas. Muy interesante, está muy chévere. Interesante. Muy bueno, Judy, muy Bueno. conciso. Me sentí sola, no sé si tienen alguna pregunta, si podemos hablar de algunas cosas. Yo sé que a mí se me escapan porque me pongo nerviosa, se me escapan cosas, pero no sé si tienen alguna pregunta. Estuvo muy bueno. Muy bueno, Cindy, lo que pasa es que son cosas que son nuevas para nosotros porque no la habíamos investigado. Y al tenerlas tú, mejor dicho, eso es un regalo precioso. No, pues es lo que yo estoy, es que es Interesante. Hermanita Judy, yo tengo muchas preguntas respecto al aborto, pero no en ese contexto de iglesia adventista, sino en el contexto bíblico o de la inspiración, pero no sé si más adelante tú pudieras tocar esos tópicos. pues si quieres lanzas las preguntas ahorita y entre todas vamos pensando y nos vamos ayudando. Yo no sé si compartimos los documentos, no sé si pienso que es bueno que nosotros sepamos la historia de la iglesia adventista y pienso que nos va a dar herramientas para hablar con los hermanos. En el caso mío, para hablar, por ejemplo, saber esto me ha ayudado a entender un poco más y a hablar con un hermano adventista, con Edison, y no estar tan perdido, porque pienso que nos ubica y tenemos más herramientas. Y miren que al inicio la iglesia adventista no vinculaba lo moral, entendía iglesia y Estado al inicio, pero ya fue como en 1992 y más adelante que ellos empiezan a meter iglesia y Estado en sus regulaciones en las clínicas. Entonces pienso que eso es un tema importante porque no solo inciden en las personas de la iglesia, sino que ellos al tener clínicas, pues no sé si puedo decirlo así, pero pienso yo con lo que encontré, perjudican a personas que pueden tener el derecho en la ley del aborto. Porque muchas veces se ven casos en los artículos que les voy a compartir que no podían ejercer ese derecho. Entonces hay denuncias de eso. Entonces es como el Estado gana por mayoría de votos el tener la ley, pero cuando va a ejercer su derecho, pues no lo puede hacer. Entonces no solo implica en la iglesia, sino también implica en un sistema de salud.
Eso quería compartirles el día de hoy. Jessita, si quieres, cerramos con una oración para parar la grabación y tenemos un espacio de pronto de discusión entre nosotros. Listo. ¿Listo? Padre en los cielos, Señor, venimos ante tu presencia para darte gracias por permitirnos reunirnos el día de hoy, Padre Dios. Te pido, Padre amado, que cada día seas puliendo nuestro entendimiento, que cada día, Señor, seas fundamentando, Señor, el mensaje que cada día nos permites ver. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, ayúdanos a entender, Padre amado, lo que ha pasado en estos años para también entender nuestro tiempo, Señor. Yo te pido que te quedes con cada uno de nosotros, Señor, que hay dudas que tenemos, que, Señor, tengo fe, que tú vas a tener misericordia de nosotros y nos vas a ayudar a entender y a estar a la altura de tu mensaje, Padre Dios. En esta mañana te pido que te quedes con cada uno de nosotros, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.